colectiva y además la prórroga de la directiva sindical. En el marco del debate que sostuvimos con la Comisión de Trabajo del Senado, señalamos la importancia de que estos proyectos se dividieran, porque si bien el principio es el mismo, en ambos casos nosotros estamos planteando como elemento fundamental la defensa y la garantía de la autonomía sindical. Entendemos que no es el mismo carácter que la tramitación de o no puede tener una tramitación express, un debate respecto de la garantía de la negociación colectiva y en ello la titularidad del rol del sindicato, porque se ha malentendido este concepto. Algunos han dicho, no, la titularidad no es un debate porque eso se sacó por Tribunal Constitucional. Nosotros hemos dicho que respecto de la negociación colectiva, la norma y el Código del Trabajo son claros en darle el principal rol al sindicato y por eso hemos dicho que en esa materia tenemos que ser mucho más cautelosos que en este caso, que tal como señalaba el subsecretario, fue una materia que nosotros también presentamos en el Consejo Superior Laboral y que tiene que ver con la prórroga de las directivas sindicales. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros salvaguardar por sobre todas las cosas? Y quiero señalarlo así porque sé que han llegado solicitudes a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, tanto a través de un comunicado público de ANEF como también por ACEMUCH, la solicitud de que el plazo para poder desarrollar los procesos electorales se extienda mucho más. Ellos hablan de 90 días, principalmente recogiendo lo que fuera aprobado en su minuto por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa por sobre todas las cosas como CUT? Que acá efectivamente quede salvaguardado el derecho de las organizaciones que se estén constituyendo en este tiempo tan complejo y donde hemos visto una vulneración muy dura de los derechos laborales a poder constituirse, a que sus directivas efectivamente sean legales, a que exista el proceso de contar con los ministros de fe en un tiempo tan excepcional como este y donde se han hecho esfuerzos sobrehumanos por parte de los turnos de emergencia de los trabajadores y funcionarios de la Dirección del Trabajo para que contemos con toda la legalidad posible en aquellos casos de las organizaciones que se constituyan en este periodo y por otro lado asegurar que efectivamente aquellas organizaciones que en este periodo de excepción cuentan con las condiciones para asegurar las garantías democráticas de sus procesos electorales las puedan desarrollar y quienes no cuenten con esas garantías democráticas, porque ese es el principio sobre el cual se hace este debate, cómo aseguramos y garantizamos que la elección no sea una mera formalidad, sino que cuente con las garantías democráticas para todos los afiliados, afiliadas, asociados, asociadas, que aquellas que no cuenten con esos mínimos efectivamente puedan prorrogar sus mandatos y con ello, por lo tanto, garantizar la vida de la institución, no solamente en términos legales, que no entren en receso, que puedan mantener su vigencia, sino que por sobre todas las cosas también esto implica trámites administrativos, que puedan ser reconocidos sus firmas para los trámites legales, entre otros aspectos. Como decía, Presidenta, en ese sentido nosotros hemos respaldado la iniciativa del Ejecutivo, pero hacemos presente el punto que nos han planteado dos de nuestras afiliadas, que es el caso de la CEMUCH y de la ANEF, donde ellos lo que esperarían es que el plazo sea mayor al que hoy día está planteando el proyecto de ley para poder prorrogar las directivas sindicales, y me parece prudente, y así lo hemos conversado en el Ejecutivo de la CUT, y nuestro secretario general también lo podrá reafirmar, nos parece prudente hacer presente este punto que nos han planteado nuestras asociaciones. Entendemos que no es un punto insalvable, por eso creemos que es importante señalarlo, pero insistimos en que lo que para nosotros es fundamental desde la central es que efectivamente en este proyecto queda garantizado la autonomía sindical y ese es un tema muy, muy gravitante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y en una ofensiva que no ha sido fácil para el mundo de los trabajadores y particularmente para el mundo organizado. Bueno, gracias Bárbara, la presidenta de la CUT. No sé si los diputados quieren tomar palabra. Está el subsecretario. ¿Subsecretario? Tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero valorar, Presidenta, las palabras de la Presidenta de la CUT. Me alegro que tengamos consenso en esta iniciativa. También en lo que ella señala, que nos surge, obviamente, ojalá tener esta ley prontamente. Y respecto de la inquietud que han planteado dos de las asociaciones de la CUT, hacer presente el punto, Presidenta, en el siguiente sentido. La ley, el proyecto de ley tal como está planteado, señala que desde el estado en que quedó la actuación se suspende por el número de días que resta hasta terminado el estado de catástrofe. Eso puede ser un mes y medio, pueden ser 20 días, 30 días, 35 días, va a depender de la actuación particular. Lo que nos hemos preocupado, y así lo trabajamos en la Comisión de Trabajo del Senado, y de hecho lo conversamos con Bárbara, con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
es que nunca puede ser menos de 15 días hábiles, que va a ser el escenario negativo, el escenario más corto, y lo que no nos gustaría, y eso también, yo sé que la institución y las organizaciones sindicales y sus directores también lo entienden de esa manera, que si uno establece un plazo mayor, un plazo mucho mayor, se puede entender que haya directores sindicales que lo que estén pretendiendo es quedarse más tiempo del que correspondía. Y eso yo sé que es una preocupación que los propios directores sindicales y dirigentes han señalado que no les gustaría que se interpretara de esa manera. Por eso que planteamos este plazo que nos parece prudente. Además, Presidenta, a esta altura, entendiendo obviamente, yo entiendo que la Presidenta de la CUT lo que hace es hacer un punto más que perseguir obviamente una modificación. Cualquier cambio que hagamos al proyecto nos va a significar derechamente irnos a un tercer trámite. Va a ser una semana más a lo menos que no vamos a tener esta normativa y por lo tanto, entendiendo el punto que ha planteado la Presidenta de la CUT, entendiendo también que como ella ha señalado no es un punto insalvable, y entendiendo también que sería el punto sobre el cual habría obviamente alguna observación y estaríamos en consenso con el resto, Presidenta, yo le pediría que obviamente hiciéramos los esfuerzos por aprobar esta normativa que es tan necesaria hoy día para los trabajadores y especialmente para los directores sindicales y los miembros de las asociaciones funcionarios, que no se nos olvide que también se están incorporando en este proyecto de ley, Presidenta. Bueno, no sé si hay palabras por parte de los diputados. ¿No? Ya. Diputado Jiménez y luego la diputada Cariola y el diputado Melero. Diputado Jiménez. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas y a Bárbara y a Norberto. Los veo por ahí, por supuesto al subsecretario. Una consulta nomás, fui en busca de usted. Entendí por lo que dijo la Presidenta de la CUT que Norberto va a hacer una presentación también ¿o no? Del otro proyecto. Del otro, perfecto, ya. Entonces, no, la verdad que yo decir, bueno, que este es uno de los pocos proyectos que trae, siempre nosotros pedimos acá en la comisión y yo siempre he sido majadero en eso, ¿no es cierto? Que casi la totalidad de los proyectos no hay consenso, ¿no es cierto? Viene con divisiones, con muchas diferencias y este uno, al parecer, ¿no es cierto?, que trae amplio consenso, a excepción de lo que dijo la Presidenta de la CUT ahora último, que entiendo que se podría subsanar después, pero en general veo que se separó el proyecto, se hizo el esfuerzo por que esta parte del proyecto original al menos saliera rápido y viene con la venia de los trabajadores, que yo siempre he sentido y también repito en esta comisión que uno, en el fondo, es representante acá de los trabajadores y trabajadoras, y si ellos están de acuerdo en este proyecto, por supuesto, no nos quedaría nada más que aprobarlo en forma rápida, Presidente. Eso. Perfecto, gracias, diputado Jiménez. Está la diputada Cariola. Presidenta, bueno, primero darle las gracias a la central por estar presente el día de hoy en esta discusión. Entendí de la presidenta que el secretario general iba a hacer una exposición al respecto. El secretario general va a ser del otro proyecto. Este es el proyecto de la postergación, más bien de la duración de las directivas sindicales, que lo pusimos en fácil despacho porque como es un proyecto que, de hecho, o sea, la verdad es que las y los trabajadores a través también de la CUT han expresado que es necesario el poder aprobarlo en lo pronto. Entonces, por eso pusimos en la tabla de fácil despacho ese proyecto. Perfecto. Bueno, en relación quiero referirme al proyecto. Yo, al igual que el diputado Jiménez, tengo la impresión de que en la medida que los trabajadores y trabajadoras consideren que este proyecto es un buen proyecto, o al menos que va bien encaminado a propósito de mantener en vigencia las directivas de las organizaciones sindicales sin que éstas queden finalmente en una suerte como de estado en una nebulosa a propósito del término de sus mandatos, pero y del inicio de nuevos procesos electorales que en estas condiciones evidentemente no se van a poder realizar. Me parece que ellos puedan mantener todas sus condiciones, su vigencia, para poder llevar adelante todos los procesos de negociación colectiva
o todos los procesos de vinculación con el empleador, sobre todo en un contexto en el cual, presidente, ya lo hemos estado conversando, existen tantos abusos desde el plano laboral, que además han sido, como lo dijo la presidenta Lacut, facilitados a partir de ciertas políticas que se han impulsado por parte del Ejecutivo en relación a menoscabar finalmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras desde el punto de vista colectivo. Yo quiero recordar, y aprovechando que está Lacut acá, de decir que cuando se dio la discusión del proyecto, o que ahora es ley, ¿cierto?, en relación a la, entre comillas, protección del empleo, la verdad las cosas es que nosotros fuimos muy enfáticos y presentamos indicaciones en la línea de que los acuerdos que se plantean en ese proyecto fueran hechos a través de los sindicatos, porque en este Parlamento, y aquí particularmente en esta Comisión de Trabajo, presidenta, habemos varios parlamentarios y parlamentarias que tenemos plena conciencia del valor que tienen los sindicatos, que tiene la organización sindical, su titularidad, por supuesto, también en relación a los procesos de negociación o de acuerdos con el empleador. De hecho, uno de los principales problemas que hemos visto, y todos nosotros hemos recibido denuncias también de trabajadores que han sido forzados indebidamente por parte de sus empleadores. Ya hacíamos el otro día una denuncia en relación a lo que está pasando con los trabajadores de la red clínica Christus UC, donde les hacen firmar acuerdos con los que realmente los trabajadores y trabajadoras no están de acuerdo, pero que claro, de alguna manera en la asimetría que siempre advertimos que se provoca entre el empleador y el trabajador, para hacer ese tipo de determinaciones, finalmente los trabajadores muchas veces terminan cediendo ante la presión. Por eso el rol del sindicato, el rol de los dirigentes es tan importante, y mantenerlos vigentes en medio de este proceso, de esta situación especial que está viviendo nuestro país, a mí por lo menos me parece de toda necesidad y de una tremenda urgencia, presidenta. Así que estoy completamente de acuerdo con que busquemos avanzar. Yo me quedo con una duda, no sé si el subsecretario interpretó bien a la presidenta de la central cuando dice de que hay una solicitud de ANEF y otros de poder aumentar el plazo, a propósito de que yo me imagino que una vez terminada la pandemia, no estoy segura de que las organizaciones sindicales puedan iniciar de manera inmediata un proceso electoral. Entonces, y en eso yo no parto, a diferencia del subsecretario, de la desconfianza de los dirigentes que se quieren apernar en los cargos. Yo entiendo que los dirigentes sindicales tienen un tremendo valor por el rol que cumplen, y también entiendo que no van a aprovecharse como lo pueden quizás hacer otros actores de una situación como esta para poder tener mejores condiciones para mantenerse en sus puestos. O sea, y en ese sentido quiero recoger el punto que plantea Bárbara y preguntarle a ella, a través suyo, presidenta, si efectivamente es un punto político o estarían de acuerdo con que se pudiesen plantear modificaciones en esa dirección. Ya, presidenta. Gracias, diputada Cariola. Estaba el diputado Melero también. No se escucha, diputado. ¿Ahora me escucha? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí. Gracias. No, Gracias, no lo escuchamos. Y ahora sí. No. Gracias, Carol. Me encanta que me escuche. Saludar a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, y a todos en la comisión, y decir que a mí me parece que este es de aquellos proyectos que es de pleno sentido común, de que si una elección que se ha iniciado o que se va a iniciar cae en un periodo de cuarentenas, de dificultades, como las que estamos viviendo lamentablemente en Chile, es de toda lógica suspenderlo. Como también me parece de toda lógica dejar un espacio de libertad si haya una organización sindical que estima que puede llevarlo a cabo porque su tamaño no es muy grande, porque la envergadura de desplazamiento no exige más allá del ámbito de una propia empresa, y quieren hacerlo y pueden hacerlo dentro de lo que la ley permite. Creo yo que bienvenido. Así que yo creo, presidenta, que esta es una ley que tiene un amplio consenso, y yo le pediría a la comisión que la votáramos de inmediato, dado que está en la tabla de fácil despacho, y podamos, una vez votado, pasar de inmediato a los otros proyectos de ley, que es la razón fundamental por la cual están nuestros invitados. Gracias, presidente. Perfecto.
Sí, bueno, hay palabras todavía, así que vamos a dar todas las palabras y luego procedemos a la votación. Está el diputado Gastón Saavedra. Nos pase la hora, el fácil de paso. Sí. ¿Cuánto nos queda? Ya, bueno, que sea muy breve, diputado Saavedra. Ok, gracias. No, simplemente decir que si efectivamente el proyecto satisface las aspiraciones que tienen los trabajadores organizados y también a aquellos que son del sector público, que tienen un matiz de diferencia con el sindicato, porque son distintos, no todos negocian, por ejemplo, entonces si eso satisface, obviamente uno está en condiciones de aprobar porque se trata de contribuir a que la organización sindical no se debilite más con la crisis sanitaria, social y económica que hay. Entonces, también en este tiempo hay que proteger esa parte de la institucionalidad que siempre ha sido contribuyente al Estado de Derecho y a la democracia en el país. Perfecto. Gracias, diputado. Está Bárbara de nuevo y luego el subsecretario y cerramos. Sí, muy breve. Yo creo que es importante y nosotros en esto hemos tratado de ser súper rigurosos, recoger el punto de nuestras asociaciones, tanto de la ANEF como de la CEMUT, porque nos parece que, primero porque ellos lo han expresado, enviaron una nota oficial a la Comisión de Trabajo, por lo tanto en ese sentido nosotros tenemos que ser respetuosos, pero además porque en el fondo la preocupación principal que tienen nuestros asociados, dado que acá tenemos que hacer elecciones en asociaciones base, y que no es solo una nacional la que se tiene que desarrollar, es que eventualmente no calcen plenamente los tiempos para poder cumplir. No es un problema cuando el tiempo entre la elección y el estado de excepción es un tiempo extenso, ¿no? Ahí no hay ninguna dificultad. El problema es, por ejemplo, si es que una asociación u organización tenía que hacer su elección, el estado de catástrofe fue decretado el 18 de marzo y la tenía que hacer el 20 de marzo, el 23 de marzo. O sea, la preocupación que tiene que ver principalmente con esas situaciones, con situaciones que a veces uno podría decir son de casuística, pero que son absolutamente relevantes para efectos de la vida de la organización en el marco, insisto, y creo que es importante reafirmarlo, de garantizar los mínimos democráticos como parte del piso base de esta discusión. Tal como decía el subsecretario, fuimos nosotros mismos los que señalamos en la Comisión de Trabajo que nos parecía que en esto había que ser súper prudente de no dar una señal equívoca de pretensión de perpetuar mandato al extenso, no al infinito, sino que esto tenía que ser con restricciones y limitaciones. Pero pongo el punto precisamente por ello. Ahora, me parece que quizás una manera de salvarlo, y se lo propongo, presidente, y que lo podamos evaluar también con el propio subsecretario, es que esto por la vía, porque esto seguramente va a tener que ser acompañado de un dictamen de la DT. No basta solamente con la norma, vamos a tener que tener un mecanismo de implementación y que en ese instrumento quede salvaguardada esta zona gris, ¿no? Que es en el fondo la preocupación principal de algunas organizaciones, que pese a todos los esfuerzos que hagan por retomar todo el proceso en regla, dada la propia situación de la pandemia, dada la situación de la crisis social que estamos viviendo, no se cuente con todo el plazo para poder cumplir y que en el fondo, en vez de darles un respiro para que ellos puedan hacer o tomarse mayor tiempo para poder garantizar estos mínimos, finalmente queden atrapados en la fecha. Por eso a mí me parece que es importante destacar este punto y creo que quizás una manera de enfrentarlo es que lo podamos ver por la vía de la implementación a través de un dictamen, de poder acompañar ese proceso y que entonces estén garantizados para todas las organizaciones estos, insisto, mínimos democráticos para poder cumplir. Perfecto, Bárbara. Subsecretario. Presidenta, bueno, muchas gracias. A ver, me parece muy prudente y acertada la opinión de la presidenta de la CUT. Yo creo que entendemos, a ver, el caso, la casuística que ella plantea efectivamente podría darse, y ella planteaba, por ejemplo, si el estado de catástrofe se declaró el 18 de marzo por decreto del presidente de la República, si la elección correspondía al 20, efectivamente en 2 días es imposible que una directiva sindical pueda organizarse. Ahí ya estamos estableciendo en el proyecto de ley una primera filtro que dice que en ningún caso el plazo puede ser inferior a 15 días, por lo tanto, sí o sí vamos a tener, aunque quede un día o queden 2 o queden 3, al menos 15 días, ojo, hábiles, lo cual obviamente son alrededor de 3 semanas, ¿cierto? Para que se puedan hacer la elección. Si a pesar de aquello hay impedimentos prácticos, yo comparto con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Obviamente el espíritu de esta legislación es que los trabajadores puedan hacer sus elecciones de manera correcta y por lo tanto por la vía de un dictamen le pediremos a la Dirección del Trabajo que deje a salvo esos casos que además van a ser casos muy puntuales.
pero me parece bien, Presidenta, dejarlo a salvo, dejar el compromiso, obviamente, del Ejecutivo a que a través de la Dirección del Trabajo se pueda emitir un dictamen que pueda hacerse cargo de estos casos más bien puntuales. Creo que no tiene sentido irnos a un tercer trámite, modificar el plazo cuando esta normativa es necesaria ahora. Y solo, Presidenta, y yo me alegro que la Presidenta del Centro Unitario de Trabajadores lo haya señalado, a propósito de lo que señaló la diputada Cariola, de que yo habría manifestado, habría presumido la mala fe de los dirigentes al plantear esta hipótesis. La verdad es que esa fue una hipótesis que planteó la propia Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de manera muy honesta en la Comisión de Trabajo del Senado, que no le gustaría que estos temas se malinterpretaran. Y por eso que yo lo hice presente, pero creo que es importante, sin perjuicio de que Bárbara Figueroa obviamente ya lo señaló, también poder transmitírselo por su intermedio a la diputada Cariola, que lo planteó en la comisión. Así que eso, Presidenta, nosotros estamos muy contentos con el debate que se ha dado y creemos que hay bastante apoyo para avanzar en esta iniciativa. Ok, subsecretario. Bueno, entonces pasemos a la votación con el compromiso del subsecretario para ver el tema en la Dirección del Trabajo, un dictamen, y así podemos resolver el punto que plantea la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, en votación, el proyecto. ¿Sí? Votaríamos en general y particular a la vez, tratándose de un artículo único, ¿no es cierto? Sí, sí. Señor Barros. No le escucho, señor Barros. Ok. Entiendo. Señora Cariola. Por favor, secretario. Señor Vidal. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Eguiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Ramírez. A favor. Voto a favor. Señor Saavedra. A favor. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Señor Silver. A favor. Presidenta. A favor. 12 votos a favor, Presidenta, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto, Presidenta. Diputado informante, le correspondería que... Secretario. Sí, perdón. Señor Ramírez. No, solamente para asegurarme de que hubiesen oído mi voto porque he estado con problemas de audio. ¿Estamos bien? Sí, lo aprobó. Don Guillermo. Okay, gracias. Está tomado su... Tiene, le corresponde. El último fue Saavedra. Le correspondería como diputado informante al señor Sauerbaum, según el orden que nosotros tenemos establecido, Presidenta. Perfecto. Ya, entonces quedamos con ese acuerdo. Subsecretario. Presidenta, bueno, solo agradecerle a la comisión el apoyo unánime, agradecerle también a la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores las opiniones respecto a este proyecto. Yo creo que estamos construyendo respeto respecto de ciertos principios básicos que se han venido conversando en materia de autonomía sindical, libertad sindical. Nos parece que obviamente este proyecto que es tan necesario responde a aquello. Y me gustaría pedirle, Presidenta, si es posible que este proyecto se pudiera por parte de la comisión pedir que mañana sea visto en la sala en fácil despacho, de manera que ojalá podamos mañana, obviamente, despacharlo a ley, dada la urgencia que hoy día están teniendo muchas organizaciones sindicales en esta materia, Presidenta. Habría que preguntarle, Presidenta, a la Sí, Secretaría. está en disposición de tener el informe para mañana en la mañana, pero vamos a hacer todo el esfuerzo, señor subsecretario. No esperaba menos de usted, secretario. Muy bien. Muy bien. Ahora, si le ponen discusión inmediata sería mejor. ¿Ah? Hoy obligadamente entra a la tabla de la sesión. Si le colocan discusión inmediata, obligadamente entraría a la tabla de mañana a la sesión. Perfecto. Ya nosotros lo vemos internamente, Pedro. Gracias. Muy bien, Fernando. La Presidenta, orden del día. Orden del día, entonces. Vamos a continuar en trámite los proyectos que estábamos conociendo desde el día de ayer, que tienen que ver con los despidos y también la situación de desempleo. Hoy día tenemos como invitados también al Ministerio de Hacienda, que había quedado pendiente el día de ayer, y también la Central Unitaria de Trabajadores, así que
vamos a continuar a darles la palabra. Primero, bueno, está el subsecretario. Sí, ahí lo veo, es que me cuesta mirar aquí los cuadros. Francisco Moreno. Tiene la palabra. Bueno, antes de dar la palabra, bueno, que además no se escucha, pero subsecretario, la idea y el punto sobre estos proyectos de ley no solamente es hablar sobre el contenido mismo propuesto, sino que también cuáles son las medidas que está viendo hoy día el gobierno, el ministerio en particular, para poder enfrentar la situación de desempleo, que son, además, ayer mismo la ministra nos mostró cómo esto iba creciendo y la situación se va agravando. Estos proyectos son causales en específico, pero sin embargo estamos viendo, incluso el día de ayer se hicieron propuestas por parte de algunos invitados y estamos viendo también qué modificaciones podemos ingresar al proyecto para hacernos cargo de la realidad, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, en esos mismos términos, subsecretario, la idea no solamente remitirse al proyecto en sí, sino que también conocer cuáles son las medidas que está pensando el gobierno y en particular, en este caso, el Ministerio de Hacienda al respecto. Así que le doy la palabra. Tiene que dar su audio, Francisco. Está dado la audio de acá. No le escuchamos. No le escuchamos. ¿Su audio está abierto, Francisco? Está abierto, sí. Se ve al menos que no está en silencio. Nosotros le tenemos abierto el audio. Es el computador de él el que no tiene su audio. Ya, vamos a darle la palabra a la presidenta de la CUT, a lo mejor antes y después al subsecretario. Diputado Jiménez. Sí, antes, sí. Sabe, presidenta, ayer estuve revisando y lo que pasa es que encontré a propósito de la discusión que estamos teniendo en esta comisión, encontré un proyecto de ley que presentó el diputado Marco Espinosa en el año 2013. Entonces, quisiera ver la posibilidad si pudiésemos también ponerlo acá, porque habla del 161, un artículo único, ¿no es cierto? Y luego lo que dice que tiene que acreditarse el despido en la Dirección del Trabajo y relatando los hechos, por qué fundan ese despido, o sea, es muy similar a esto, entonces me gustaría pedir que lo incorporáramos también lo a la discusión. Estudiar. Sí, y además que una buena, incluso podría presentarse como indicación, pero prefiero para no pasar a llevar la autoría del diputado, poder incorporarlo a la discusión. Bueno, podríamos incorporarlo. Lo que sí es que nosotros habíamos solicitado respecto a estos dos proyectos, acá la comisión, si recuerdan los diputados, el poder fusionarlos, pero no se dio el acuerdo, y de hecho votamos y tampoco se logró la votación para ello, pero se puede poner como uno más de los proyectos que estamos revisando, no veo problema para eso. Así que podemos. Gracias, presidente. Entonces le damos la palabra a Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT. Bueno, presidenta, tal como le señalé al inicio, me permitiré que nuestro secretario general haga la exposición principal. Solo señalar dos cosas. Primero, recordar que nosotros como Central Unitaria de Trabajadores presentamos el 17 de marzo, estamos hablando ya hace 2 meses atrás, un Plan Nacional de Emergencia que fue entregado a la ministra del Trabajo en una reunión que solicitamos como CUT. En ese documento, nosotros, una de las medidas, este plan de emergencia contempla 3 áreas. Una de ellas tiene que ver con la crisis sanitaria y la demanda ya en ese minuto que hacíamos como Central Unitaria de Trabajadores sobre la cuarentena nacional, pero adosábamos inmediatamente aquello, la necesidad de tener servicios esenciales y turnos de emergencia para garantizar la cadena de suministro, y a eso acompañábamos 2 paquetes más de medidas. Uno que tiene que ver con los paquetes de medida económica, es decir, si yo voy a solicitar que se detenga el país para poder salvaguardar la vida, no puedo sino garantizar condiciones para créditos, para mecanismos de financiamiento y solvencia económica para las empresas, de tal manera que éstas puedan subsistir, pero eso además lo acompañábamos de otro paquete de medidas de protección de empleo, porque nosotros señalábamos que el compromiso tenía que ser que si una empresa fuera esta
pequeña, micro, mediana o grande quisiera optar a recursos por parte del Estado o a fondos y créditos de solvencia, esto tenía que ser con el compromiso de que las empresas no despidieran a los trabajadores, y nos atrevíamos ya a plantear en ese minuto la necesidad de revisar incluso la suspensión transitoria de estas causales de despido que aborda el proyecto de ley presentado y que nos invitan a comentar, de tal manera que no se produjeran situaciones abusivas. Nosotros en esto hemos sido muy enfáticos. Yo solamente voy a reafirmar algo que hemos señalado en el Consejo Superior Laboral y que también hemos planteado en la Comisión de Trabajo del Senado desde el minuto en que el Ejecutivo solo anunció que iba a haber una ley de suspensión de contratos. Nosotros vimos doblemente reforzada este llamado de los empleadores a cerrar los negocios y a cientos de trabajadores que los tuvimos que acompañar tanto al seguro de cesantía, a la AFC, como a la Dirección del Trabajo para que pudieran regularizar su situación, porque los empleadores simplemente les dijeron: el gobierno ya ha hecho un anuncio, ahora yo bajo las cortinas, le pago hasta el día de hoy y usted ahora tiene que hacerse cargo. Por lo tanto, solamente quisiera reforzar, Presidenta, y solo como un criterio para consideración de los diputados y diputadas, que cuando entendemos que estas materias se están poniendo sobre la mesa, no lo hacemos desde el capricho, ni lo hacemos desde la política de impedir que el Ejecutivo pueda avanzar en sus proyectos o en sus propuestas de ley. Lo que hemos dicho con mucha claridad es que desde el rol que a nosotros nos toca representar, hemos visto un aumento excesivo, a nuestro juicio, de prácticas abusivas en torno al proceso de la pandemia, y eso evidentemente que no solo tiene un costo en términos de justicia social, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ustedes tienen un rol que cumplir como contraparte sindical organizada, sino que tiene además un costo social muy dramático que se está comenzando a sentir, que se está comenzando a expresar, porque no podemos poner en contradicción la vida o la economía. Nosotros en esto hemos sido súper claros. Ningún país en el mundo está enfrentando esa contradicción. La contradicción que nosotros tenemos no es entre vida o economía, es en que la economía no puede sostenerse a base de precariedad, de bajos salarios, y en ese sentido hemos sido enfáticos en señalar que nosotros no quisiéramos que estas fueran las medidas principales. Nos gustaría mucho más que el camino fuera que cualquier política de rescate, cualquier política de solvencia y medidas económicas que se tomen por parte de los gobiernos, y en este caso de nuestro gobierno o del gobierno de Chile, sea sobre la base del compromiso de que no se pueden vulnerar ni las condiciones salariales ni las condiciones contractuales de los trabajadores. Lamentablemente, como el camino que se siguió fue otro, fue impedir el despido por la vía de abaratar el salario, ¿no?, con el subsidio que se ha impuesto por el seguro de cesantía. Eso lamentablemente no está significando hoy día que tengamos no solamente más trabajadores con suspensión de contrato, sino que además también trabajadores despedidos. Entonces, el esfuerzo que se hizo no está permitiendo hoy día contener lo que puede ser la crisis social que ya se está expresando, y por lo tanto, en ese sentido, simplemente, Presidenta, reforzar que estos planteamientos tienen que hacerse carne en la medida que no hemos logrado tener políticas integrales más efectivas para hacer que la crisis sanitaria no se transforme ni se convierta en una crisis social de proporciones que golpee de manera muy dura al mundo del trabajo, impactando con ello, al final del día, no solamente a nuestras familias, sino que también al negocio de barrio, a la feria, porque los trabajadores, para poder mover la economía a pequeña escala, lo que necesitan es recursos, lo que necesitan es ingresos. Es con eso con lo que se va a la feria, es con eso lo que se va al negocio de barrio, y no solamente con políticas de canastas de alimentos u otros. Entonces nos parece a nosotros que en ese sentido, enfrentar este debate, aun cuando algunos consideren que no es prudente, a nosotros nos parece de toda justicia, y además de una mirada a largo plazo, entendiendo el escenario que estamos enfrentando hoy día como país, con una crisis que es una crisis sanitaria, pero que también es una crisis social y una crisis económica. Por lo tanto, yo solo hacer esa introducción y darle la palabra a nuestro secretario general, reforzando que estas materias nosotros al menos las venimos planteando de manera muy clara y precisa desde el 17 de marzo en adelante. Muchas gracias, Bárbara. Entonces le damos la palabra a Norberto Díaz. Muchas gracias, ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto. Oye, quiero enviarle un saludo a la presidenta de la comisión y a todos los parlamentarios. Un gusto verlos, aunque sea por este sistema, así que un abrazo
fraterno a todos los parlamentarios de todos los partidos y de los miembros de la comisión, que siempre, pese a que a veces decimos cosas muy fuertes o duras, siempre han tenido la gentileza de que aquí haya un debate. Yo siempre he dicho que la Comisión de Hacienda y la Comisión de Trabajo son las comisiones chuta, por Dios, más importantes que tiene el Parlamento. Voy a no abusar de su tiempo, voy a básicamente leer y circunscribirme a una breve minuta, espero no quitarle mucho tiempo, sí señalar con absoluta claridad que estos dos proyectos de ley vuelven a traer a la vista un viejo debate frente al cual la Central Unitaria de Trabajadores siempre ha propuesto. La CUT y sus organizaciones sindicales, desde marzo de 1990, desde que retornó la democracia, ha insistido en forma permanente por la consagración completa de la estabilidad en el empleo en Chile, por la vía de eliminar definitivamente el artículo 161 del Código del Trabajo. El diputado Patricio Melero, nuestro compañero y amigo y diputado también Tucapel Jiménez, que llevan mucho tiempo en esta comisión, recordarán que la CUT muchas veces asistió a esta comisión a lo largo de estos últimos 30 años con sus distintas directivas para pedir el término del artículo 161, porque a nuestro parecer, y después del plan laboral, a nuestra opinión, este artículo ha permitido increíbles abusos en el ámbito de las relaciones laborales individuales. Esta demanda nuestra ha estado en todo momento en los planes y propuestas, no solo de la CUT, también de los programas de gobierno de algunas coaliciones políticas, que después no lo llevaron adelante. Por ello, nosotros hemos sido coherentes cuando el 16 o 17 de marzo fuimos los primeros en proponer al gobierno un plan nacional de emergencia para afrontar los efectos de la crisis sanitaria, para poner coto y para suspender algunas aplicaciones, ¿se escucha?, de las causales de despido. Pero nosotros no somos ingenuos como Central Unitaria. Nosotros este plan que propusimos, lo propusimos en el marco de un plan económico integral que incluía y que sigue incluyendo en nuestras propuestas un apoyo económico para las empresas para que puedan mantener los empleos y los ingresos. Se equivocan los que creen que a nosotros nos gusta la política romántica o demagógica o populista. Nosotros sabemos que no hay ingresos. Es evidente que hay empresas que no están produciendo, que no están generando circulación, que no están generando utilidades, pero tal como lo dijimos antes, y tal como lo ha confirmado el propio Parlamento en estas últimas 2 semanas, que ha ido a corregir a través de una ley corta, la ley, comillas, conocida como ley para proteger el empleo, pero que en la práctica lo que ha permitido es el abuso de las grandes empresas. Nosotros siempre dijimos que eso era algo que tenía que terminar. Como es sabido, el gobierno no escuchó las propuestas de la CUT, tampoco escuchó a otros actores y hoy día todos están sufriendo las consecuencias de una sordera, porque en otros lugares del mundo lo que los gobiernos hicieron fue suspender por un periodo de tiempo los despidos y no dar facilidades para suspender la ejecución de los salarios. Por eso nosotros saludamos como Central estos dos proyectos de ley, ya que a nuestra opinión, a diferencia del proyecto del gobierno que autorizó la suspensión de contratos, estos dos proyectos vienen a hacerse cargo de un principio general que ha establecido la OIT, que ha reiterado en las últimas semanas con urgencia frente a esta emergencia sanitaria, el deber de los estados, de las instituciones, del Parlamento, de proteger el empleo y la calidad de aquello. Permítanme, señores parlamentarios, decirles lo siguiente. La crisis que se ha producido el día en el bosque, la crisis que se ha producido este 18 de mayo, es un foco de inicio y representa la urgencia, perdónenme, señores parlamentarios, la urgencia de entregarle a los trabajadores chilenos certeza de que se pueden alimentar, certeza de que van a tener un ingreso y certeza que una vez que se controle esta crisis sanitaria, esas personas van a poder tener empleo. Y no lo que está pasando ahora, que hay 1 millón, 1,5 millones de chilenos que están en la incertidumbre de no solo no tener empleo hoy día,
sino de no saber cuándo lo van a poder volver a tener. Por eso nosotros creemos que estos proyectos, cuando vienen a hacerse cargo de dar seguridad y certeza, también no lo hagan la ingenuidad. En particular, no prohíben en general todos los despidos, sino que lo hacen solo en dos causas. Esto es en el caso del artículo 159, número 6, caso fortuito o fuerza mayor, y en el caso del artículo 161, necesidades de la empresa, dejando solo indemne las demás causales, especialmente aquella que es el despido por sanción. Tal prohibición tampoco es absoluta. No se le está pidiendo a través de este proyecto al Parlamento que elimine esto para siempre. Se está pidiendo que esto sea transitorio mientras dura la emergencia. Nosotros, coherentes con criticar a aquellos que pretenden legislar en emergencia para siempre, valoramos que estos dos proyectos digan esto es una suspensión de la ley solo por un tiempo, digamos. Los proyectos, además, y con esto voy terminando, se encuentran a nuestro parecer en plena armonía a los principios fundantes del derecho del trabajo, que esta comisión reiteradamente y pese a sus diferencias ha tratado siempre de cautelar. ¿Cuál es el rol protector? El rol protector del derecho del trabajo, la posibilidad de cuidarlo en su salud, en su vida, alejándolo de los riesgos, y sobre la base tampoco de la irrealidad, de lo que no se puede pagar cuando no hay liquidez o cuando no hay ingresos, sino sobre la base del principio de la razón. Es decir, estos dos proyectos de ley son coherentes cuando la OIT habla de un derecho del trabajo que protege, que aleja al trabajador de los riesgos y que se hace sobre la base del principio de la razón. Nadie está obligado a lo implausible. Eso nosotros lo sabemos. Los empleadores no están obligados a lo imposible. Pero permítanme poner como ejemplo, señores diputados, ¿alguien puede creer que la empresa Starbucks no tenía recursos para mantener 2 o 3 meses el sueldo de esos jóvenes trabajadores que por lo demás, cuando no hay propina y cuando no hay comisión, viven por el salario mínimo? La ley que el gobierno quiso hacer, probablemente bien inspirada, no terminó protegiendo el empleo, terminó dándole facilidades a grandes empresas que tenían respaldo económico para poder suspender los salarios, y el salario es el principal derecho que un trabajador requiere en una crisis para poder abastecerse y para poder proteger a su familia. Es por eso, y termino leyendo nuestra minuta que se la queremos dejar a los señores diputados. El principio protector del trabajo para nosotros es la columna vertebral constituyente del derecho del trabajo, y por eso, a nuestro parecer, está en el centro de las preocupaciones del movimiento sindical, más aún en tiempos como este. Recordemos que este se gestó en plena cuestión social para evitar los abusos al proletariado, por lo que su razón de ser al momento de interpretar, integrar, modificar o elaborar nuevas normas laborales no se puede desatender. El derecho del trabajo jamás va a dejar de ser protector. Alguien recordaba en una comisión del trabajo años atrás que yo asistí, algún diputado recordaba que después de la Primera Guerra Mundial, que a propósito de la Guerra Mundial nacía la OIT y nacían las organizaciones y los principios fundantes del derecho del trabajo. Por tanto, estos dos proyectos que pretenden salvaguardar algo que el proyecto del gobierno de suspensión de salario no protegió, pretende dar hoy día que se requiere más y más, de forma más urgente, incertidumbre. Finalmente, el principio final de ajenidad de los riesgos que conlleva este proyecto. Ese es un elemento para nosotros central de la relación laboral. Y permítame decirle, señores diputados, ¿en qué consiste? Consiste en que el trabajador no es socio del empleador, no usufructa de las ganancias ni de los beneficios, por lo que tampoco debe el trabajador soportar los riesgos o las pérdidas de la empresa. Lo que quiere decir que si una empresa solvente, debido a la contingencia sanitaria, le resulta más cara la mantención de esa empresa, esa elevación de los costos no es justo que sea asumida por el trabajador,
porque el trabajador en el régimen que conocemos no comparte las ganancias, ni la propiedad, ni las utilidades, porque el contrato de trabajo contempla en su esencia que eso le es ajeno. De lo contrario, estaría reconociendo la ajenidad del trabajador frente a las ganancias en tiempo de bonanza y tratándolo como un socio en tiempos de crisis. No se puede ser socios en una relación laboral cuando hay crisis y no serlos cuando hay bonanza, cuando hay riqueza. Eso es, a nuestro parecer, desnaturalizar el derecho laboral. Y finalmente, el principio de la razón, sobre el cual yo no me quiero extender. Hay varios señores parlamentarios que son expertos jurídicos en materia laboral, por lo demás varios de ellos llevan años en esto. Solo quiero agradecer a la comisión, pero llamar la atención en este minuto sobre los momentos difíciles en los cuales nosotros nos encontramos y decirles que lo que nosotros le reclamamos a quienes nos gobiernan, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, es que sean capaces de proteger hoy día a quienes más los necesitan. Las grandes industrias, las grandes economías, las grandes empresas al final van a sobrevivir o si no se van a reinventar. Aquellos empleos en donde prevalece el conocimiento, la buena educación, la universidad, el trabajo técnico, el intelecto, los más sofisticados, se van a reconvertir. Siguen trabajando a distancia, ustedes han sido testigos de ello. En muchos casos, ustedes lo saben, se ha reclamado en esta comisión con gran abuso, particularmente sobre las mujeres que llevan más carga laboral, particularmente las que llevan los hombres. Las pymes, señores partidos, van a poder sortear esta crisis. A las pymes les sirve que se suspendan los salarios, pero no les sirve a las pymes que no les inyecten capital, ustedes lo saben mejor que nosotros. Pero también hay un riesgo que es el riesgo social, que es el riesgo de la protesta social, que es el riesgo de lo que pasó en el bosque. Permítanme, señores diputados, decirles que yo no creo que detrás de las protestas en el bosque o en otras poblaciones estén los partidos políticos haciendo la maldad. Yo no creo que haya nadie en este país con sentido común que crea que en medio de una emergencia hay que tratar de sacar un pequeño provecho político. Lo que hay que tratar de hacer es pasar juntos esta pandemia con unidad, con solidaridad. Perdónenme si lo rogamos o lo protestamos o lo reclamamos, protegiendo el empleo, no suspendiendo los salarios como lo han hecho en otros lugares. Y sin lugar a dudas, ustedes saben que quienes no se van a inventar y quienes hoy día están en gran riesgo de perder no solo liquidez por 1 o 2 meses, sino que perder sus trabajos por mucho tiempo para ganarse el sustento, son el jardinero, son el garzón que atiende en los restaurantes, son el cocinero, la auxiliar de aseo, las vendedoras de los centros comerciales y un largo, etcétera, de trabajadores que ustedes probablemente han tenido que escuchar en esta semana y que están desesperados. Termino solo señalando y pidiéndole que los costos de esta crisis no la paguen los trabajadores, porque siempre terminan pagándola los mismos de siempre y eso no es justo. Muchas gracias, no hablo más. Gracias, Norberto. Tiene la palabra, bueno, la verdad es que lamentamos este sistema, pero de esta manera nosotros tenemos los tiempos mucho más acotados, entonces eso también para explicarle a ustedes. Bueno, tiene la palabra, ahora sí. ¿Está funcionando todo bien, Francisco? Espero que sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Quisiera en primer lugar, a intermedio suyo, saludar a los diputados y las diputadas de la Comisión de Trabajo de la Cámara, al mismo tiempo excusar al ministro Ignacio Briones, que en este momento está participando de la Comisión de Economía de esta corporación, donde hoy día se van a votar algunas mociones refundidas de un proyecto respecto al pago de cuotas de créditos hipotecarios, comerciales y otros. Y me acompaña en esta ocasión, Presidenta, Rafael Sánchez, coordinador de Política Laboral del Ministerio de Hacienda, y hemos querido poder hacer algunos comentarios respecto a estas dos mociones, la 13.370 y la 13.323, respecto a lo que establecen, las modificaciones que proponen. Y sin perjuicio de ello, yo creo que es necesario, Presidenta, después de ya llevar 2 meses enfrentando esta pandemia global, poder hacer un pequeño resumen de cuáles son las medidas que consideramos fundamentales que se tengan en consideración
en vista de los dos planes de emergencia económico que ha anunciado el gobierno. El primero de ellos, recordemos, fue el día 19 de marzo, básicamente 15 días después del primer contagio, o noticias del primer contagio, y el segundo de ellos fue el 8 de abril. Perdón, aprovecho, Presidenta, por su intermedio, saludar a la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y a su Secretario General, don Alberto Díaz, no había tenido ocasión de saludarlos anteriormente. A ver, básicamente, si hay algo que ha distinguido las políticas públicas que el gobierno ha impulsado, y impulsado también en conjunto con este Congreso Nacional, y especialmente con la Cámara de Diputados, es que se sustentan en tres principios básicos. El primero de ellos es que estamos convencidos, y es una necesidad, de reforzar el presupuesto del sector salud. Y es por eso que algunos días después, incluso el 3 de marzo, el presidente de la República dispuso 220.000 millones de pesos para finalmente inyectar mayores recursos al presupuesto que necesita el Ministerio de Salud y de esta manera poder hacer frente de mejor forma a esta pandemia global. A eso quiere agregarle también, Presidenta, el 2% constitucional, que unas semanas después del primer contagio firmara el presidente junto con todos los ministros. Recordemos que hay una responsabilidad que es solidaria a este respecto, y que va a la línea justamente de poder otorgar la atención necesaria y suficiente a todos y cada uno de las personas contagiadas por el virus COVID-19. Por lo tanto, ese es para nosotros el primer punto de relevancia de que el sistema de salud de nuestro país pueda contar con los insumos mínimos y necesarios, con los ventiladores mecánicos y con los otros elementos propios para hacer frente a esta pandemia global, que siempre me gusta reiterar, está en 187 de los 194 países del mundo. Al mismo tiempo, Presidenta, el segundo elemento clave de todas las medidas que como gobierno y especialmente como Ministerio de Hacienda nos encontramos respaldando, dice relación justamente con la protección de los ingresos familiares. Sabemos que hay miles de familias que están enfrentando una situación especialmente compleja, que hemos puesto sobre la mesa una serie de instrumentos y herramientas que van, por un lado, desde el ingreso familiar de emergencia, que fue aprobado hace algunos días atrás por el Congreso Nacional, pasando por el bono COVID, una ayuda focalizada respecto a un tiempo determinado, el seguro social para los trabajadores independientes, que es un proyecto de ley que se hace cargo de la realidad compleja, difícil, de 1.200.000 personas que son independientes y que emiten boletas de honorario. Y por cierto, Presidenta, y lo sabrá mejor que nadie esta comisión, respecto a la aprobación del proyecto de ley de protección del empleo. Estamos hablando de potencialmente de 4 millones de trabajadores, y que a través de esta herramienta justamente lo que hemos buscado es básicamente poder mantener esos puestos de trabajo, y así como también nos preocupa, por cierto, en primer lugar, los ingresos familiares, también efectivamente hemos dispuesto políticas públicas que vayan en la línea de poder proteger a las fuentes de trabajo. Es por eso que hoy día la Superintendencia de Pensiones dio a conocer nuevas cifras respecto a la aplicabilidad que está teniendo la Ley 21.227. Las últimas cifras indican que se han beneficiado 593.615 trabajadores, que más bien son solicitudes ingresadas, y hasta el momento aprobadas. De ese total estamos hablando de 503.602 personas, trabajadores que efectivamente están contando hoy día con un sistema de protección que, bien como conocen ustedes, los diputados y diputadas de esta comisión, suspende los efectos del contrato desde el punto de vista de la obligación de concurrir al lugar de trabajo, y por otro lado la obligación del empleador de pagar la remuneración sin perjuicio de que tiene que hacerse cargo de las cotizaciones previsionales de salud, a excepción del seguro de accidentes laborales, obviamente, por el cambio de naturaleza misma de los servicios, por así llamarlo. Y a este respecto, señalar que si hay algo que como gobierno nos preocupa y nos ocupa, es justamente generar todos y cada uno de los mecanismos y herramientas necesarios para que se conserven esos empleos. Y creemos que esta es justamente una ley que ha tenido un efecto y seguramente lo va a seguir teniendo durante las próximas semanas. De hecho, Presidenta, respecto a los despidos por necesidades de la empresa que se dieron a conocer durante el mes de abril,
ya se puede constatar una pequeña desaceleración en comparación al mes de marzo. Y si bien es cierto, obviamente, este mes de abril del año 2020 es un 72% mayor a abril de 2019, tenemos que tener en consideración que la Ley de Protección del Empleo, que se publicó a través de la administradora de fondos de pensiones, de cesantía, perdón, digo bien, a partir del 10 de abril. Entonces, es también bien importante ver el efecto que ha tenido de estos 503.000 del seguro de cesantía que está establecido en nuestro país, pero que se han mantenido esos puestos de trabajo. Estamos hablando de 86.070 empresas, con un gran porcentaje de ellas micro, pequeñas y medianas empresas que, por cierto, necesitan esta herramienta. Y señalaba, Presidenta, de que hay un tercer eje de las políticas públicas que hemos dispuesto como gobierno y en conjunto, tanto Ejecutivo como Congreso, aprobado y sacado adelante, y que dice relación con las fuentes de trabajo. Y obviamente esta ley, la Ley de Protección del Empleo, cumple con los dos requisitos, con ser una medida de protección de los ingresos familiares y, por otro lado, al mismo tiempo, proteger las fuentes de empleo. Pero aparte de eso, también hemos dispuesto una serie de medidas pensando justamente en que las micro, pequeñas y medianas empresas principalmente necesitan hoy día liquidez. Necesitan liquidez para mantener su solvencia. Porque sabemos que ante un escenario de insolvencia, el único camino posible, lamentable, doloroso, y aparte de ello, Presidenta, hay medidas tributarias. Nosotros en el Decreto Supremo 550, publicado en el Diario Oficial el 1 de abril, dispusimos de una serie de medidas de postergación de empleo y la postergación del pago del IVA por los meses de abril, mayo, junio, la postergación de los pagos provisionales mensuales por el mismo periodo, la postergación del pago del impuesto a la renta, la devolución anticipada justamente de la declaración de renta y que ha tenido, de acuerdo a la información que hemos recibido del Servicio de Impuestos Internos, una acogida muy particular y por sobre los años anteriores, y eso ha posibilitado que muchas micro, pequeñas y medianas empresas finalmente hayan tenido acceso a recursos y a liquidez en periodos especialmente difíciles. Y así como las medidas tributarias y la Ley de Protección del Empleo, también hay que sumar a este eje las medidas justamente de capitalización de los 3.000 millones de dólares del Fondo de Garantía a las Pequeñas Empresas, el hecho de que exista hoy día una línea crediticia con entre un 60 y un 85% en función del tamaño de la empresa, es algo relevante. Estamos conscientes, y ya lo dijo el presidente de la República en su cadena nacional del pasado domingo, de que hay que acelerar los procesos de otorgamiento de créditos. Y como Ministerio de Hacienda estamos sumamente atentos, porque el día 20 de mayo, la próxima semana, Presidenta, estamos citados como Ministerio a la Comisión de Hacienda del Senado, digo bien, sí, para efectos prácticos de dar a conocer cuál ha sido la cobertura de los créditos FOGAPE. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos 10 bancos o 9 bancos comerciales, más por cierto Banco Estado, y qué es lo que está sucediendo con una cooperativa que hoy día está adscrita al sistema de otorgamiento de estos créditos? Créditos que bien sabemos tienen una tasa histórica, una tasa de un 3,5%, que es el resultado de considerar más bien el 0,5% de la tasa política monetaria del Banco Central, que está en su mínimo técnico, más un 3% que es la proyección de inflación para este año. Por lo tanto, son accesos a liquidez para las micro, pequeñas y medianas e incluso grandes empresas, tal como lo aprobó el Congreso Nacional. Estamos hablando de empresas hasta de ventas de 1 millón de unidades de fomento netas de IVA, por cierto, al año. Y eso, obviamente, estamos conscientes que en primer lugar hay que apurar el proceso, pero que al mismo tiempo es una política pública que esperamos que llegue a la mayor cantidad de las empresas, del 98,7% de las empresas que nosotros señalábamos cuando se tramitó el proyecto de ley. Al mismo tiempo, Presidenta, en el modo de abrir más vías de liquidez
Francisco, estás como pegado. No te escuchamos, no sé si nos escuchará todo esto. Francisco. Francisco, levanta un dedo a ver si nos escuchas. Francisco, levanta la mano a ver si nos escuchas tú a nosotros. Salió de la señal. Así está, tenemos problema de Wi-Fi. Así es. ¿No han pagado internet? Está en la casa. Ahorro de Hacienda. Están como landero. Presidenta, nos quedan 4 minutos de la hora del día, del orden del día. ¿Podemos seguir con otro? Y ahí esperamos que se Bueno, entonces, ¿hay palabras, diputados, diputadas? Presidenta. Diputado Ramírez. Ahí está. No, sí. No, Francisco, no. Parece que todavía no. Presidenta, no, simplemente para decirle a usted y al resto de la comisión que tengo un compromiso a las 6:30 por Zoom. Entonces, simplemente para que sepan que podamos terminar a la hora hoy día. Yo siempre doy la unanimidad para proseguir, pero esta vez de verdad para mí es imposible y por lo tanto quiero advertir eso para que los que vayan a intervenir ojalá consideren eso. Gracias, presidente. Ok. Diputados, diputadas, intervenciones sobre la presentación. ¿Está todo ok con diputada Cariola? Y presidenta, bueno, primero darle las gracias a la central por haber tenido la posibilidad de venir hoy. Para nosotros era muy importante poder escuchar la opinión. A propósito también de lo que nos decía Norberto, a quien aprovecho de saludar nuevamente y darle las gracias por su clara exposición y también a Bárbara. Me parece que bueno, hay un punto que ellos han planteado que tiene que ver con que esto ha sido la eliminación del artículo 161 ha sido una demanda histórica del movimiento sindical, a propósito, o al menos en los últimos años, a propósito de la necesidad de proteger y dar estabilidad al empleo. Nosotros, el planteamiento que hemos hecho, porque efectivamente eso es una línea de discusión que es un poco más amplia, que es más compleja, pero lo que sí hemos planteado y un poco a lo que apunta este proyecto de ley es que a lo menos en medio de la pandemia no se puede hacer uso indiscriminado, o sea, no se puede hacer uso de este artículo, ¿cierto?, que es un piso mínimo en relación a el resguardar las condiciones y la estabilidad de los trabajadores en una situación de crisis. Entonces, planteo este punto porque el día de ayer, y es evidente que la crisis nos engloba a todos, y no solamente a los trabajadores o trabajadoras, sino que también al sector empresarial, a unos los golpea más que a otros, y lamentablemente hay un sector que, si bien podría tener eventualmente las espaldas para poder mantenerse sin mayores dificultades durante esta situación de recesión económica o de crisis económica que se da a raíz de la pandemia y otras razones, lo que hemos visto, y ayer un poco lo decíamos también en torno a los datos que se han reportado, es que de los 299.000 cartas de despido que se dieron a conocer en más o menos abril, principio de mayo, que se habían entregado ya, casi el 60% venían de grandes empresas. Entonces, eso daba cuenta también de que este aumento de los despidos en un 38% respecto del año anterior, que es un dato concreto que además lo entregó el propio Ministerio del Trabajo, no solo llama la atención a propósito de la preocupación de que están aumentando considerablemente los despidos, sino que además que la concentración principal esté en las grandes empresas que en quienes uno podría pensar tienen las condiciones para poder resguardarse y mantenerse. Por eso es que ayer, cuando tuvimos la reunión con la CONUPIA, con CONAPYME, que también participaron de esta comisión,
nosotros llegábamos a la conclusión, y era algo que ya habíamos estado pensando con algunos diputados de oposición, de que era necesario generar una diferenciación de la aplicación de la norma en relación a las pequeñas y medianas empresas, o micro y pequeñas empresas, con respecto a las grandes. Entonces, esa es una reflexión que al menos ha surgido en la discusión, y a mí me gustaría saber qué opina la central al respecto en relación a ese punto en particular. Y nuevamente darle las gracias por estar acá, gracias por apoyar el proyecto, y creemos que es muy importante. Bueno, lo recogimos básicamente de las demandas que los mismos trabajadores han planteado a través de sus respectivas organizaciones sindicales, que si no existieran todo sería más difícil. Gracias, diputada. Yo quiero hacerle una pregunta, también agradeciendo a los invitados, obviamente. Quiero hacerle en esta oportunidad una pregunta a Hacienda. Me gustaría saber si están evaluando otras medidas que impliquen un apoyo económico a las empresas. Me gustaría saberlo en términos como generales, que es lo que han estado viendo desde el Ministerio. Esta es la oportunidad que tenemos para poder dialogar con usted, así que quiero aprovecharla. Esto además en atención a que con la diputada Cariola hemos estado evaluando, y también invito obviamente a los otros diputados a que podamos hacer un trabajo conjunto, pero estamos evaluando una indicación que nos permita hacernos cargo de, primero, que no todas las empresas hoy día están en situación, ¿cierto?, de poder mantener, ¿cierto?, a sus empleados sin tener que despedirlos por la causal de necesidad de la empresa. El diputado Silver tiene abierto ahí el micrófono. Bueno, y entonces por lo mismo me gustaría saber qué medidas están tomando, y estábamos pensando con la diputada Cariola en el fondo restringir que esta causal de que no se pueda despedir por causal de necesidades de la empresa a aquellas empresas que estén recibiendo aportes del Estado, así como se hizo en su oportunidad en la ley que complementa la ley del seguro de desempleo, como también fueron parte de las iniciativas por FOGAPE, que lamentablemente no tuvo lugar, pero sí me gustaría saber esto, subsecretario, perdón, para poder saber cómo nosotros también podemos ir viendo las indicaciones y las modificaciones. Subsecretario, ¿sí? Están pidiendo la hora los diputados que están presentes en la comisión. Ya terminó la hora de la orden del día, y para prorrogar necesita unanimidad, Presidenta. Bueno, quiero solicitar solamente para que puedan responder los invitados. Son 2 preguntas, así que no es tanto tiempo más. No serán más de 10 minutos. ¿Con ese objeto? Perfecto. Acordado. Entonces partimos por Bárbara y luego el subsecretario. Yo, Presidenta, entendiendo lo acotado del tiempo, primero solicitarle que quizás en alguna oportunidad podamos volver a ser invitados y convocarnos a debatir sobre este tema, porque efectivamente es una materia muy sensible, donde no basta solo con las cifras y los informes que podamos recoger para poder dar cuenta de la situación, porque esto no es solo un problema estadístico, es también un problema estadístico, pero no es única y exclusivamente un problema estadístico, porque tiene que ver al final del día con la capacidad de hacernos cargo de una crisis social potente, ¿no? Por lo tanto, en este marco, Presidenta, y atendiendo lo que se nos señala por parte de la diputada Cariola, nosotros efectivamente esperamos que este tipo de iniciativas avancen, que haya una suspensión de las causales de despido, pero quiero volver a enfatizar, nosotros hoy día, y esto no es una información que se le ocurra a la CUT, lo ha planteado el propio David Bravo, que ha sido parte de distintas comisiones que han conformado los distintos gobiernos. Él señalaba que nosotros podríamos estar frente a una realidad de la cesantía, del desempleo, considerando no solamente quienes de manera efectiva tienen una carta de despido, sino que también quienes ya no están buscando trabajo y por lo tanto son esa fuerza inactiva, y otros factores cercanos al 20% e incluso superior al 20%. Estamos hablando de una crisis de proporciones. En ese contexto, el hablar sobre la suspensión de causales de despido es estar en línea con lo que otros países están recogiendo, lo señalaba muy bien nuestro secretario general, que es en el fondo no pretender que por la vía de la suspensión o prohibición del despido ahoguemos a las empresas, sino que es un mecanismo que tiene que ir siempre hilado y comprometido
con otras medidas económicas. Sabemos que el Estado no tiene recursos infinitos, por eso las medidas tienen que ser integrales, y sostener y avanzar en medidas tan radicales a veces como pueden sonar impedir o prohibir los despidos, tiene que ser también acompañada de medidas súper radicales y audaces en materia de garantía de recursos. Y en ese sentido, nosotros también hemos planteado no solo que es necesario apoyar iniciativas como este proyecto de ley, y particularmente, porque esto, claro, uno podría decir, mira, se pueden ver hoy día los datos desagregados y decir aumenta, disminuye un poco más el despido por el 161 o no. El problema es, tenemos la posibilidad de darnos el lujo de que se sigan despidiendo trabajadores en un escenario como el que estamos enfrentando. Nuestro criterio y la posición de la CUT es que no. Y si la respuesta es no, ¿es posible sostener aquello con los aportes y los financiamientos que hoy día se ha puesto sobre la mesa? No. ¿Es necesario evaluar otras medidas? Sí. Y nosotros creemos que en ese marco un impuesto a las grandes fortunas, tal como lo están discutiendo otros países, y particularmente lo va a comenzar a discutir Argentina, quien prorrogó por otros 2 meses la prohibición de despidos, que aumentaron, y ayer se anunció que se aumentan las pensiones para los jubilados, son medidas que no podemos descartar. ¿Por qué? Y hago especial énfasis en esto. Porque el debate probablemente mañana no va a ser solo si apoyamos o no apoyamos este tipo de proyectos de ley. El debate va a tener que ser cuáles son las medidas integrales que acompañen medidas que pueden sonar súper radicales, pero que son absolutamente necesarias en un contexto tan crítico como es que podemos vivir. Insisto, no son datos de la CUT. David Bravo ha señalado que podemos estar con una cesantía cercana al 20%, y esa es una realidad que ningún país del mundo, ni Chile, ni ningún otro país del mundo se puede permitir. Y en ese contexto, solamente señalar, Presidenta, que a nuestro juicio esto podemos complementarlo con un debate donde además veamos de dónde vamos a obtener más recursos, y en ese sentido no podemos solo estrujar al Estado, es necesario inyectarle más recursos y hablar de un impuesto por única vez transitorio o para efectos de la crisis sanitaria a las grandes fortunas o a los más ricos. A nosotros nos parece que es absolutamente atendible en este contexto para garantizar que se pueda entregar solvencia a las empresas y que eso signifique el compromiso de que no puede haber más despidos y que incluso se puedan retrotraer aquellos que hayan sido única y exclusivamente por efectos de no contar con solvencia económica para poder garantizar el pago de salario. Perfecto. Gracias, Bárbara. Tiene la palabra Francisco Moreno. ¿Se puso conectar? Francisco. Aunque está con problemas de... No, presidente. Gracias. La mitad de la exposición, pero bueno, entiendo que estamos ya en los minutos de cierre. Me parece interferencia. Y señalar solamente lo siguiente. Nosotros como gobierno, y lo ha señalado el ministro, vamos a continuar dando a conocer nuevas medidas de las circunstancias en función de la situación, de modo tal de poder enfrentar esta pandemia global. Y siempre con el mismo protegiendo los ingresos familiares, protegiendo las fuentes de trabajo y, por cierto, también reforzando el presupuesto de salud. Ahora, respecto a las dos mociones que está analizando esta comisión de trabajo, quisiera señalar que al menos la primera es algo que nosotros ya hemos tenido en la Ley de Dirección de Empleo 21.227. De hecho, el artículo 26 señala y establece que en un plazo de 6 meses, o bien existiendo el estado de catástrofe decretado por el presidente de la República, no se podrá poner en los contratos de trabajo por la causal del numeral 6 del artículo 109 del Código del Trabajo, invocando como motivos los efectos de 19. Y sigue el segundo inciso, Presidenta, señalando que si durante el periodo comprendido entre la declaración del estado de catástrofe por calamidades fecha 18 de marzo, Continúe, Francisco. Había un diputado que tenía... Sí, que ahí está, sí. Que tengo el internet muy, muy débil yo acá, entonces ese es mi problema. Entonces, Presidenta, con esto ya vamos cerrando. El artículo 26 de la Ley 21.227 considera la acción expuesta en el boletín 13.370. Y por su parte, respecto al boletín, el 13.323, a ver, lo que nosotros estamos viendo como gobierno va en la línea de finalmente establecer trabas de lo que puede significar
o establecer unos requisitos diversos o distintos a los que existían antes. Artículo 161. A nosotros lo que nos interesa como gobierno es justamente apoyar a los micro, pequeños y medianas empresas y al mismo tiempo también apoyar los ingresos familiares de aquellas personas que están viviendo una situación compleja. Por tanto, vamos a anunciar, y lo ha dicho el ministro Ignacio Briones, medidas que vayan justamente en esa línea las veces que sea necesario, resguardando y cuidando, por cierto, los recursos públicos. Hay que señalar que hace pocas semanas atrás se dio a conocer el informe de finanzas públicas por parte de la Dirección de Presupuesto, y para este año se espera 8.000 millones de dólares menos que no solamente tenemos como gobierno, sino que también en conjunto con el Congreso Nacional. Gracias, Presidenta. Bueno, Francisco, no te estimada, muy bien. Sí, Bárbara. Estimada Presidenta, yo solo quisiera hacer una precisión. Creo que es importante, al menos para nosotros, distinguir. Estamos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados tiene que hablar sobre los debates que tienen que ver con salarios, no solamente con ingresos. El ingreso está bien en el caso, por ejemplo, del mundo informal, porque no tenemos relación contractual, porque no existe seguridad social, y efectivamente nosotros entendemos que ahí hay que hacer un trabajo muy potente, pero es evidente que cuando estamos hablando de despido, lo que estamos diciendo es que tenemos que salvaguardar el salario fruto del trabajo y no solamente la política asistencial. Yo solamente quisiera dejar el punto porque creo que no es bueno confundir el debate de ingresos, que es un debate que a nosotros nos parece muy necesario abordar, con un debate también de salario, de salvaguardar los salarios, que es producto de la relación contractual, de la formalidad y también, por cierto, del ingreso producto del trabajo del hombre. Perfecto. Diputado Melero tiene un punto... Sí, tenemos... Bueno, todo esto ha sido por fuera, así que tiene la palabra. ¿Cómo por fuera, Presidenta? Si prorrogamos... No, me refiero que ya habíamos terminado el tiempo de la comisión. Ah, entonces, bueno, si se terminó, se terminó. Presidenta. No, continúe, tiene la palabra. Me parece una pequeña alcance o precisión sobre lo que ha señalado la Presidenta de la CUT, de que el problema son los salarios. ¿Cómo no estar de acuerdo con eso? Pero mal haría una comisión de trabajo preocuparse de los salarios si no se preocupa también de quienes generan la capacidad de pagos de salario, que son las empresas, desde la más pequeña, micro, hasta las grandes, ¿no? Y claramente hoy día hay una situación de gran dificultad en un conjunto muy grande de empresas. Las cifras que entregó ayer la ministra del Trabajo señaló que justamente uno de las que más había subido en el último tiempo, en un 1.400%, eran los procedimientos que buscan la liquidación de la empresa, o sea, las quiebras. Entonces, mi punto, Bárbara, por su intermedio, Presidenta, es que los proyectos de ley que están hoy día sobre la mesa, ayer tuvieron un completo, total y unánime rechazo, desde las grandes empresas hasta las pymes, CONAPYMES y todos los que pusieron ayer, porque justamente ven que no se protege el trabajo. Porque si usted elimina el 161, que me llama la atención que durante más de 24 años de gobierno de izquierda en el país nunca se plantó su derogación, y hoy día se insiste en un momento de crisis, ¿no?, derogarlo. Deja amarrada de manos a las empresas y perjudica al trabajador, porque al final lo que a la empresa le queda es, si no puede despedir y achicar su planilla de sueldo, es sencillamente ir a la quiebra, como lo están demostrando las cifras. Entonces, el equilibrio, creo yo, va a estar justamente en eso, y ese es el gran desafío del gobierno, del Parlamento y de todas las fuerzas políticas, y creo yo también sindicales y organizacionales. ¿Cómo generamos un equilibrio en que podamos mantener el empleo, podamos también evitar la quiebra de empresas y ir en ayuda a los sectores que no tienen contrato, como son los que hoy día están recibiendo el ingreso familiar de emergencia? Ese punto nomás, porque me parece que el énfasis que puso la directora de la CUT, o la presidenta de la CUT, perdón, le faltaba una mirada también desde el punto de vista que la gran generadora de empresas de sueldos son las mismas empresas. Gracias, presidenta. Bueno, está la diputada Cariola también había pedido la palabra, la sesión, y el secretario me estaba mirando para... Pero yo le voy a contestar. Me están reclamando la hora. Contestarle. Presidente, me están reclamando la hora, Presidenta, los diputados que están presentes. Cierro al tiro, mire, solamente para contestar.
Mire, sobre los proyectos de ley, diputado, ayer se hicieron observaciones, de hecho estamos incluyendo algunas modificaciones que nos hicieron y por eso mismo le pregunté directamente al subsecretario respecto a esta idea que está también dentro de este centro de estudio que presentó el día de ayer, que en el fondo podamos condicionar esta posibilidad, ¿cierto?, a que no despidan por la causal de necesidad en la empresa, por lo menos aquellas empresas que están recibiendo aportes del Estado, ¿cierto?, que es como un mínimo. Y en eso al menos fue un aporte que nos hicieron el día de ayer, así que no diga que acá hay un tema que básicamente no es necesidad del poder regular esta situación, porque no es cierto. El día de ayer recibimos distintas opiniones en base a estos proyectos de ley con ideas para poder retroalimentar el debate, y esa es la idea también de las audiencias. Yo opino, que, bueno, presidente, no se hizo la mesa. No, el diputado, ya se está terminando el debate, no voy a abrir más debate, pero simplemente le quise responder el punto, porque en el fondo usted va a entender como que acá no hay una necesidad de debatir sobre este tema, y yo creo que queda en evidencia que hay una gran necesidad de discutir sobre este tema, y por eso mismo están los proyectos en tabla. Así que bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.